Hola y bienvenido a esta corta presentación de la compañía Frequency. Me presento rápidamente, me llamo Jérôme Cazot, tengo 38 años, soy francés y vivo en Tailandia, en la isla de Phuket, y soy uno de los dos Master Global Distribuidor de la compañía Frequency. Y tengo una pregunta para ti. ¿Tienes tu propio sistema para lograr la libertad financiera? Para conseguir la libertad financiera, tienes que ganar dinero mientras duermes, mientras estás comiendo en el restaurante, mientras estás haciendo deportes, mientras estás viajando. ¿Tienes tu propio sistema? Si la respuesta es no, te va a gustar muchísimo Frequency. Si la respuesta es sí, pero que todavía tus resultados son más o menos, pues te va a encantar Frequency, porque vas a poder ganar una ganancia diaria en modo automático. ¿Por qué? Porque Frequency te va a ofrecer unos servicios financieros. A la hora que estoy haciendo el video, la compañía tiene 5 servicios financieros. Tiene el Forex, tiene el arbitraje, tiene el trading de criptomonedas, tiene el trading alta frecuencia, y tiene opción sobre acción. Es decir, esos 5 servicios van a trabajar cada día y el resultado de ellos te va a dar una ganancia diaria. No son robots, son sistema semi-automatizado, configurado con algoritmos, con inteligencia artificial, pero siempre bajo el control de unos traders. Entonces, ¿cómo puedo tener mi propio sistema para lograr la libertad financiera con Frequency? Pues tienes 3 opciones. Puede ser un miembro, puede ser un cliente o puede ser un distribuidor independiente. Frequency es una compañía de network marketing, marketing multinivel. ¿Qué quiere decir? Es una estrategia marketing. Es decir, Frequency no va a gastar millones y millones de dólares en publicidad a la televisión, a la radio, en los periódicos, pero va a usar una red de distribuidores independientes a nivel internacional que van a promocionar sus productos y servicios. Gracias a nosotros, Frequency va a generar una facturación, un volumen de ventas y pues va a compartir sus ganancias con nosotros, los distribuidores independientes, vía un plan de compensación. Entonces, hay todo tipo de compañía hoy por hoy. Hay compañía que tiene como productos, por ejemplo, café té, otras compañías que tienen, por ejemplo, productos de viajes, otras compañías que son cremas antiedad, otras compañías, por ejemplo, bebidas energéticas, otras compañías maquillaje. Pues Frequency tiene como producto y servicios, pues, sistemas financieros. Entonces, tengo 3 opciones. La primera opción es miembro. Tengo acceso a la plataforma, no tengo posición en la compañía,
No puedo tener una ganancia diaria, pero puedo ver los resultados. Puede ser un cliente. Compro un paquete de servicios, voy a recibir una ganancia diaria, pero no puedo recibir comisiones del plan de compensación. O puedo ser un distribuidor independiente. Tengo mi posición entonces en la organización, voy a recibir una ganancia diaria gracias a la compra de mi paquete de servicios y voy a poder promocionar los productos y servicios y recibir comisiones. Para eso, tengo que abonar, pagar una licencia de $25 por año. Entonces, tenemos paquetes de servicios para todo tipo de usuarios y presupuesto, porque empezamos con $50 hasta $100,000. Es decir, que cada persona de cada país, de cada continente, pueden entrar en la compañía Frequency. 50% del importe del paquete va a ir en el plan de pago, el plan de compensación, y 50% va a ir para los sistemas financieros. Así que, ¿cuál de las tres opciones vas a elegir? Si quieres tener más detalles sobre el plan de compensación, he preparado un video que te explica bono por bono y también el plan de carrera. Te invito a verlos. Entonces, ¿cuál de las tres opciones vas a elegir? Ponte en contacto con la persona que te ha invitado a ver este video o contáctame directamente y encantado te vamos a dar más informaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rock the house.